Son las 8 horas con 14 minutos. Vamos a conocer algo de cómo el problema ecuatoriano está siendo visto desde el extranjero y estamos en contacto con José Manuel Corrales. Él es profesor de la Universidad Europea. José Manuel Corrales es PhD. Doctor Corrales, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre Ecuador. Entendemos que usted tiene su PhD en Ciencias Sociales y Jurídicas por el Programa de Desarrollo Regional y tiene un amplio currículum en Historia, Economía y Ciencias Sociales. Quisiéramos conocer su punto de vista. ¿Cómo ve a Ecuador, que ha estado presente en múltiples foros periodísticos y en algunos foros políticos regionales en este pasado fin de semana? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Le preguntaba sobre la situación de Ecuador. ¿Cómo lo ven desde allá? Evidentemente, la situación actual de Ecuador es una situación de enorme inestabilidad, de gran incertidumbre, de gran desconfianza y, por tanto, es evidente que para garantizar el desarrollo económico, la estabilidad económica, la estabilidad política de Ecuador, incluso de toda la región, es necesario que el gobierno busque fórmulas de consenso, fórmulas de acuerdo que permita restablecer esa confianza. Por eso es necesario que el Estado, que se ha ido retirando de espacios importantes de intervención política, de intervención económica, de intervención social, pues que el Estado recupere esos espacios, y en ese sentido se enmarcan medidas como la subida temporal de los impuestos, de la imposición indirecta, del impuesto de valor agregado y otras medidas que, desde mi punto de vista, pasan también por intentar buscar acuerdos sociales y acuerdos políticos, consensos políticos que permitan afrontar esta guerra interna, este conflicto interno, y para, de alguna manera, solventar el chantaje que determinadas bandas criminales, que determinados grupos criminales quieren imponer a Ecuador, aprovechando esa debilidad del Estado que en algunos momentos pues ha visto cómo retrocedía en su capacidad de intervención en determinadas esferas económicas, políticas y sociales. Desde luego, Ecuador es un país con enormes potencialidades, con enormes posibilidades económicas, pero para garantizar esas posibilidades económicas, para garantizar una mejora del bienestar social, es necesario restablecer la seguridad, restablecer la confianza en la institucionalidad y también restablecer la convivencia. No puede ser que en determinados grupos criminales o relacionados con el narcotráfico puedan imponer su norma, su ley, más allá de consideraciones de interés general, ¿no? En ese sentido, creo que apoyar al presidente legítimo, que es el presidente elegido por la sociedad de Ecuador, Daniel Noboa, es casi un reclamo que hay que realizar al conjunto de fuerzas políticas, sociales y económicas y al conjunto de agentes que intervienen en la economía. Doctor Corrales, le escuchamos decir que el Estado tiene que retomar el control de estas áreas relacionadas con este fenómeno de violencia y de esta permeación que han tenido las bandas del narcotráfico en estamentos de gobierno. Pero quisiera preguntarle qué le hace pensar que el Estado no estaba interviniendo en estas áreas. El Estado ecuatoriano ha tenido más bien precisamente en sus manos estos espacios. Lo que ha sucedido es que ha manejado con corrupción, con ineficiencia, más bien en una actitud cómplice, con cooptación de estamentos de justicia
de entidades de control del organismo que controla las cárceles, el SNAI, incluso con corrupción que ha permeado hasta las fuerzas del orden, con una policía muy desprestigiada, incluso algunos generales del ejército que fueron eventualmente retirados sus visas por parte del gobierno norteamericano. Hay un problema no tanto de los mecanismos del Estado para controlar esta situación, y a los estamentos que deberían velar porque las cosas se manejen con más transparencia, con mayor eficiencia, sino es más bien esa enorme corrupción que ha permeado y se ha instalado en la política ecuatoriana en general y que ha afectado a los estamentos de gobierno, al Estado ecuatoriano. Sí, coincido con ese análisis. Efectivamente, cuando un Estado se deja permear por la corrupción, realmente lo que estamos es ante un Estado fallido, ante un desmantelamiento del Estado, porque si la corrupción acampa por todos los ámbitos de la vida social, económica y política, y además utiliza el Estado como elemento cómplice de esa corrupción, o incluso como elemento defensor de esa corrupción, es evidente que algo hay que cambiar, algo hay que hacer para que esa permeabilidad que ha existido dentro del Estado para la corrupción y para los grupos de interés, grupos además de carácter criminal, puedan influir en la toma de decisiones, pues es evidente que hay que cambiar mucho. Yo, desde luego, sin querer intervenir en un debate que evidentemente se tiene que dar en las fronteras de Ecuador y por la sociedad ecuatoriana, desde el ámbito como observador internacional, lo que desearía es que se restablezca ese monopolio de seguridad y de la ley, que solamente puede ser impuesto por el Estado. Es decir, hay que restablecer esa confianza perdida en el Estado por esa permeabilidad de la corrupción, y para restablecer esa confianza es necesario que el gobierno, que las instituciones hagan su papel. Si desde luego no son capaces de hacer ese papel de garantizar la seguridad, de garantizar la convivencia, de garantizar unas mínimas dosis de civilización, de convivencia, de confianza, eso se va a resentir en la vida social, pero también en la economía. No habrá desarrollo económico, no habrá aumento del bienestar social si se mantiene esa situación de desmantelamiento del Estado, de mantenimiento de un Estado que es un Estado cómplice con la corrupción, con los grupos criminales, que en algunos casos no defiende el interés general, sino que defiende intereses más bien poco positivos. Por eso, en este sentido, yo creo que toda apuesta por el restablecimiento de la confianza y de la seguridad pasa por el mantenimiento de la democracia. Doctor, es verdad que temporalmente se puede hablar de un estado de excepción, de estado de emergencia, pero eso no puede servir para limitar las libertades, para limitar los derechos humanos, y esto se debe hacer desde el principio de legalidad y desde la democracia. Doctor Corrales, muy buenos días. Pues es indiscutible que esta guerra interna, como se la ha calificado, de Ecuador, no la va a poder enfrentar solo, considerando que es una problemática a nivel internacional. Recientemente ha habido pronunciamientos de la comunidad andina, es más, un equipo organizado de los Estados Unidos estaría por llegar el día de hoy acá a Ecuador para brindar apoyo.
esta lucha definitivamente no la puede hacer solo Ecuador. Solito Ecuador no va a ganar, va a poder hacer quizás algunos avances, pero realmente este es un problema que traspasa todas las fronteras. Es necesario que la comunidad internacional se sume y trabaje de manera colaborativa. Efectivamente, la comunidad internacional debe ayudar porque además estamos ante un reto y ante un problema que es internacional. El narcotráfico no afecta solamente, ni mucho menos, a Ecuador, afecta a todos los países. Seguramente que a Estados Unidos de una manera muy significativa, a países vecinos como Colombia, como Venezuela, todos los países de América Latina y de la comunidad internacional, de la región y de otras zonas del mundo, están afectados por esta cuestión del narcotráfico y de cómo el narcotráfico es capaz de influir no solamente en la esfera económica, sino en la esfera política, incluso permeando el aparato del Estado. Pero la mejor manera de afrontar, desde mi punto de vista, esta situación es con un amplio consenso nacional, con un amplio consenso político. Ahora no es momento de batallas partidarias dentro de cada país, dentro de cada región, no es momento de politiquería barata, y sí sería un buen momento para el consenso, para arrimar el hombro e incluso para llegar a acuerdos que pasasen por gobiernos de unidad nacional, que han sido propuestos en Ecuador, incluso por sectores de la oposición. Doctor Corrales, si me permite, para insistir en la pregunta que le acaba de hacer nuestra compañera de labores, Rosana, sobre la responsabilidad incluso de el conglomerado internacional en lo que está pasando con Ecuador. Vamos a retornar con usted, pero antes escuchemos esta reflexión puesta en TikTok por parte de un periodista mexicano. Lo que es un hecho es que en Estados Unidos nunca se ha dado un golpe a ningún cártel, pues, de las drogas. ¿Que allí no hay cárteles? ¿Quién recibe toda la droga que entra, no solo de México, ¿sí?, sino por el Pacífico, sino por el Atlántico? ¿Quién la recibe? ¿Quién la recibe allá? ¿Quién la distribuye allá? Hasta el último rincón del último callejón del poblado más lejano de Estados Unidos. ¿Cómo es posible esta red de distribución de ida de la droga y luego la red de recolección del dinero desde el último rincón del pueblo más pequeño y alejado de Estados Unidos de regreso? Y luego ese dinero, ¿dónde se lava? Pues se lava en instituciones financieras de Estados Unidos, porque el sistema financiero mexicano no da para lavar esas cantidades, estallaría. Jamás han detenido a un capo de la droga en Estados Unidos. ¿No los hay? ¿No los hay de verdad? ¿No hay capos de la droga en Estados Unidos? ¿No hay bandas de droga en Estados Unidos? ¿No hay cárteles de narcotráfico en Estados Unidos? Si está en mayor mercado de consumo, tiene que estar la mayor organización de distribución de droga y recolección y lavado de dinero. Eso es. Reflexión que podría ser trasladada y muy válida también para los países europeos, para los países del ámbito del euro. Aquí en Ecuador se está discutiendo y es muy probable que en esta semana se tomen fuertes medidas económicas. Algunas ya se han tomado, como una contribución del 1% como un impuesto vehicular que se lo puso una ley energética, la elevación del IVA en 3 puntos que parece que se dará en forma ya sea definitiva o temporal. Se habla también de la focalización de los subsidios a los combustibles. Y nos preguntamos hasta dónde pueden los ecuatorianos aportar con los costos de esta denominada guerra interna, de este conflicto interno armado. En una sociedad pobre, en la cual el ingreso per cápita está en el orden de 5.000 a 6.000 euros anuales.
con un gobierno que le falta en caja para gastos urgentes, según últimas estimaciones, unos 15.000 millones de dólares, que esto para su conocimiento equivale a aproximadamente un 13% del PIB ecuatoriano. Quisiéramos terminar este diálogo con su reflexión sobre la responsabilidad y las acciones que deberían darse desde los países consumidores de lo que se está exportando de Ecuador como primer proveedor de droga para Europa. Sí, obviamente yo me sumo a la reflexión, para no repetirme, del periodista mexicano que decía claramente cómo Estados Unidos, especialmente Estados Unidos, es un país receptor de esa droga, en donde está también pues elementos de esas bandas criminales, donde se lava el dinero, en donde va una buena parte del beneficio de todo ese negocio, y es una nueva forma de colonialismo que están sufriendo países de América Latina, no solamente México, sino también Colombia, Ecuador y otros países de América Latina. Y también se puede decir de Europa, aunque Europa es cierto que tiene ya algunos problemas muy serios, con una guerra en pleno corazón de Europa, la guerra de Ucrania, con una guerra cercana como la guerra de Gaza, con una crisis inflacionaria terrible, pero es verdad que también aquí hay problemas muy serios derivados del narcotráfico. Todo esto habría que trabajarlo desde mayor transparencia, desde un orden internacional en donde la globalización sirviese para ayudar a los países a que estas bandas criminales no puedan imponer su ley y, desde luego, efectivamente, países como Ecuador, no se le puede exigir a un país como Ecuador, con un nivel de renta limitado, más de lo que se pueda exigir a Estados Unidos o a Europa. Bueno, algunos en Estados Unidos proponen como solución a este problema del narcotráfico hablando de México, hacer un muro, ¿no? Como si eso fuese solución para algo, hacer un muro para que no entre la inmigración y para restablecer un marco supuesto de inseguridad en Estados Unidos. Y eso quien lo propone ha sido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y lo puede ser en este año. Esperemos que la democracia en Estados Unidos sea capaz de discernir estas cuestiones. Desde luego el colonialismo no es bueno, desde luego debilitar la democracia y los derechos humanos no es bueno, desde luego la militarización no es una fórmula mágica, y habría que establecer fórmulas de cooperación económica entre la Unión Europea y Estados Unidos con América Latina, pero para preservar la democracia, no para interferir, para preservar la democracia, para garantizar el bienestar social y garantizar la economía. Vuelvo a decir, estos países de la región, entre ellos Ecuador, tiene enormes posibilidades económicas, y desde la Unión Europea tendríamos que estar ayudando mucho más de lo que lo está haciendo, pero es verdad que ahora mismo la Unión Europea pues tiene problemas de euroescepticismo. Hay países en la Unión Europea que apuestan por debilitar la propia cohesión interna de la Unión Europea y que no quieren la cooperación con otras regiones, países que tienen gobiernos de extrema derecha y que desde luego no están por la labor de hacer cooperaciones con América Latina o con otros países. Le agradecemos mucho por su participación. El tiempo se nos ha agotado. Queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Encantado. Declaraciones del profesor José Manuel Corrales, PhD. Él trabaja en la Universidad Europea en España. Son las 8.